Hola y bienvenidos a otro screencast de Paul Pablito acerca de los dispositivos, el sistema de archivos en Linux y FHS. Hoy veremos la creación de particiones y sistemas de archivos. Durante este screencast veremos cómo configurar las particiones de disco, cómo crear sistemas de archivos en discos duros y otros medios, y cómo utilizar los comandos fdisk, mkfs, mke2fs y mkswap para crear particiones de tipo ext2, ext3, razorfs, bfat, xfs y swap. Antes de comenzar, tenga presente que todos los ejercicios efectuados durante Screencast no deben efectuarse en un entorno de producción bajo ninguna circunstancia. La modificación de la tabla de particiones o el formateo de una partición puede destruir su sistema. Tenga mucho cuidado al utilizar estas herramientas. Comencemos entonces. Creación de particiones utilizando fdisk. En los screencasts anteriores ya hemos visto qué es una partición. Durante este screencast crearemos algunas particiones en un disco duro sin particionar utilizando el comando fdisk. Las tres particiones que crearemos serán las siguientes: una partición de Linux regular, una partición no regular de Linux y una partición swap. La información de las particiones es guardada en una tabla de particiones dentro del disco duro. Esta tabla muestra la información de dónde comienza y dónde termina cada partición, lo que nos dice el tamaño de cada una de ellas. Además, dentro de la misma tabla se especifica el tipo de cada partición, arranque o no. Para crear y eliminar particiones de un disco duro, usted debe simplemente editar la tabla de particiones utilizando un programa diseñado para dicha tarea. El programa fdisk, que significa Fixed Disk en inglés, o arreglo del disco, es una herramienta de la cual LPI espera que usted posea un conocimiento sólido de la misma y que esté familiarizado con el uso y sus opciones. El comando fdisk con la opción "-L" minúscula es utilizado para mostrar las particiones existentes. Aquí en mi sistema tenemos dos discos duros en total: Heliozone, /dev HDA y /dev HDB. Mucha información es mostrada con el comando fdisk-L minúscula, como por ejemplo el comienzo y finalización de los cilindros, el número de bloques asociados a cada partición, el ID de cada partición, si los dispositivos son de arranque o no, y por último el nombre de los dispositivos. Si usted agrega el nombre de un dispositivo al comando fdisk-L minúscula, usted verá todas las particiones de ese dispositivo en particular. Tenga presente que todas las herramientas de particionamiento requieren un nivel de acceso equivalente al usuario root. El mensaje disk/dev HDB doesn't contain a valid partition table en inglés, o el disco/dev HDB no contiene una tabla de particiones válida, es mostrado ya que el dispositivo /dev HDB, el cual es el segundo disco en nuestro sistema, no ha sido particionado aún. Por lo tanto, no contiene una tabla de particiones. Este es solamente un disco vacío. Cambiaremos eso ahora mismo. Tomemos este disco y creemos algunas mismo. Lo que hacemos ahora no es más que dividir el disco en sectores lógicos. Para ello, solo necesitamos la herramienta fdisk. En un instante, crearemos una partición regular de Linux utilizando fdisk. Para que usted pueda seguir el ejemplo con facilidad, mostraremos primeramente las opciones más utilizadas del comando fdisk en la siguiente tabla. Veamos un ejemplo de cómo crear una partición.
Lo que hemos hecho es crear una partición primaria regular de Linux, la cual posee un tamaño de 2000 megabytes. Creemos ahora una partición no regular de Linux. Primeramente, debemos saber qué tipos de particiones se encuentran disponibles. Para esto, ingresemos la letra L. Quiero crear un volumen NTFS, por lo tanto, debo tener en mente el número 7. Salgamos de la lista y creemos ahora la partición deseada. Hasta este punto, no hemos hecho nada diferente que la última vez, pero ahora cambiaremos el ID de la partición para convertir nuestra partición a NTFS. El comando P nos muestra ahora la nueva tabla de particiones y, como usted puede observar, tenemos ahora una partición Linux y otra NTFS. Para practicar un poco más, crearemos una partición swap. La última salida muestra que tenemos ahora tres particiones creadas. La partición regular de Linux con el ID 83, la partición NTFS con el ID 7 y la partición swap con el ID 82. Guardaremos los cambios ahora con el comando W. Esto creará ahora una nueva tabla de particiones. Para corroborar los cambios que hemos efectuado, debemos ejecutar el comando fdisk-l minúscula nuevamente. Para la certificación LPI, usted debe saber los tipos de particiones más importantes y los IDs correspondientes que fdisk utiliza para reconocer las mismas. He aquí una lista con los tipos de particiones más importantes. Formateo del sistema de archivos utilizando MKFS. Luego de crear las particiones, debemos formatear las mismas. Esto significa que debemos asignar un sistema de archivos para esas particiones. Tenga presente que la frase sistema de archivos tiene dos significados diferentes. Primero, este puede referirse a la forma en que los archivos y directorios son físicamente estructurados en un disco duro. Algunos de estos sistemas de archivos son, por ejemplo, ext2 y ext3. Segundo, la frase sistema de archivos puede referirse a la estructura de jerarquía de directorios del sistema de almacenamiento, como hemos visto anteriormente en otros screencasts acerca de FHS. Durante este screencast hablaremos acerca del primer ejemplo, la estructura física de un disco duro. Para formatear un disco o una partición debemos utilizar las herramientas MKFS. Veamos qué herramientas MKFS están disponibles en nuestro sistema. Ingresemos MKFS y presione la tecla Tab dos veces. Si en su pantalla usted no ve las herramientas MKFS XFS o MKFS RazorFS, usted puede instalar los paquetes XFS Prox y RazorFX Prox, pero usted no los necesitará para realizar los ejercicios. La siguiente tabla describe los diferentes formatos de sistemas de archivos disponibles en Linux. El formateo de la partición deseada, /dev hdb1 en este caso, es relativamente fácil con las herramientas disponibles.
Para formatear esta partición al formato extended2, debemos ingresar el siguiente comando: mkfs.ext2 espacio /dev hdb1. Para formatear la partición al formato razorfs, debemos ingresar el siguiente comando: mkfs.fs espacio /dev hdb1 y así sucesivamente. En el siguiente ejemplo, formatearemos la partición /dev hdb1 al formato extended3. Debido a que estos comandos no son únicos, mostraremos ahora las opciones equivalentes posibles. A continuación, para formatear nuestra partición swap, la cual es /dev hdb3, debemos ingresar el siguiente comando: mkswap espacio /dev hdb3. Resumiendo, tenga mucho cuidado al utilizar estas herramientas. Editar la tabla de particiones o formatear una partición puede destruir su sistema. La información de las particiones es guardada en una tabla de particiones dentro del disco duro. El programa fdisk, que significa Fixed Disk en inglés o arreglo del disco, es una herramienta de la cual LPI espera que usted posea un conocimiento sólido de la misma y que esté familiarizado con su uso y sus opciones. El comando fdisk con la opción "-l" minúscula es utilizado para mostrar las particiones existentes. Para particionar un disco debemos utilizar el comando fdisk. Para formatear un disco o una partición debemos utilizar las herramientas mkfs. Para formatear nuestra partición swap debemos utilizar el comando mkswap. Puntos de estudio. Recuerde que la edición de la tabla de particiones o el formateo de una partición puede destruir su sistema. Estudie intensivamente la herramienta fdisk y cree algunas particiones utilizando la misma. Para practicar, usted puede instalar Linux en una máquina virtual y agregar un nuevo disco duro virtual o utilizar un segundo disco duro real en un sistema existente. Memorice las diferentes opciones del comando fdisk y memorice los diferentes IDs de particiones. Cree un sistema de archivos utilizando las herramientas mkfs. Memorice los diferentes tipos de sistemas de archivos. Cree una partición swap. Y recuerde no destruir su sistema. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro screencast de Paul Paulito. Mi nombre es Roberto Hellerin y espero encontrarlos en la clase que viene. ¡Hasta pronto!